de Dios. Siempre el Señor, ¿verdad?, traerá un consejo para nuestras vidas, algo que nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a seguir creciendo, a seguir comprendiendo la palabra del Señor. Bienvenidos, ¿verdad?, sean todos. Nuevos días, mi hermana Rocío también. Gracias a Dios. Sabemos que pues vive un poco retirado, pero qué bueno que Dios pone ese sentir en su corazón. Y pues venimos todos a escuchar la palabra de Dios, a aprender de lo que la Escritura nos enseña en esta noche. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Vamos a estudiar un poquito hoy en esta noche. Isaías capítulo 28. Amén. Y quisiera, ¿verdad?, que si tiene usted la oportunidad de escribir, de apuntar, ¿verdad?, que ¿verdad?, lo hagamos. Siempre es importante tener nuestras notas y sobre todo, ¿verdad?, de algo muy interesante que hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta noche. El libro de Isaías capítulo 28 del verso 8. Del verso 8 al verso 12. Isaías capítulo 28 del verso 8 al verso 12. Mire, ¿verdad?, cómo el Señor está hablando aquí en estos versos. Dice la Escritura, Isaías 28, 8. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Bendito sea el Señor. Le quiero pedir de favor, ¿verdad?, que leamos todos juntos el verso 9. Ahí va a estar, ¿verdad?, nuestra enseñanza en esta noche. Verso 9, todos juntos en el nombre del Señor Jesús. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos. Bendito sea el Señor Jesús. Bien. Ocupen su asiento un momento. Vamos a estudiar, ¿verdad?, hoy en esta noche acerca de la doctrina. Vamos a entender, ¿verdad?, qué significa la doctrina. Y es que, mire, el pasaje que leímos y el texto que especialmente, ¿verdad?, repetimos, dice algo muy importante. Dice el verso 9: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará qué cosa? Entender doctrina. La doctrina, hermano, en primer lugar, se tiene que entender. ¿Y cómo cuesta en ocasiones trabajo entender la doctrina? ¿Verdad? Yo creo que más de uno de los que estamos aquí, en su momento, hemos tenido, ¿verdad?, esa lucha cuando el Señor nos pide algo que tenemos que hacer, cuando el Señor en su palabra nos muestra lo que tenemos que hacer. De repente nos cuesta trabajo entender la doctrina. Ahora bien, el escritor, el Espíritu Santo, hermano, dice: ¿a quién se hará entender doctrina? Quiere decir, hermano, que no a todos les es concedido entender doctrina. No a todos. ¿A quién? Se pregunta él. ¿A quién? Quiere decir que, hermano, hay quienes definitivamente no entienden la doctrina. Y eso, ¿verdad?, es lo que
cada uno de nosotros en esta noche, ¿verdad?, vamos a entender, a comprender que el Señor tiene un diseño, que el Señor, hermano, formó, estableció, diseñó la doctrina. Ahora, el hecho de que estemos aquí presentes, el hecho que, verdad, nos demos cita a este lugar para aprender de la palabra de Dios es porque Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos la doctrina. Estamos, como decía, verdad, nuestro hermano Eliseo, venimos con ese deseo, venimos con ese gozo en nuestro corazón de querer escuchar. Y hermano, si algo necesitamos decirle y pedirle al Señor constantemente es que nos haga entender siempre su palabra, que nos haga entender siempre su doctrina. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, el mismo texto que leímos nos enseña quiénes son los que van a entender doctrina. ¿Quiénes son? Termina, ¿verdad?, el verso diciendo: a los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos. Fíjese, no cualquiera entiende doctrina. Entenderán doctrina aquellos que son quitados de la leche, aquellos que son arrancados de los pechos. Hermano, ¿qué nos dice aquí la Escritura? ¿Qué nos da a entender? Porque si usted y yo, hermano, analizamos la palabra de Dios, dice que, ¿verdad?, cuando venimos al conocimiento de Dios, el apóstol Pablo dice que bebemos la leche espiritual, ¿verdad? Somos nacidos de nuevo. El Señor nos engendra, como decían el martes, ¿verdad? El Señor nos engendra, nacemos otra vez, somos engendrados por Él. Y de ahí empezamos, ¿verdad?, a beber esa leche espiritual, que es la enseñanza, que es, ¿verdad?, la palabra de Dios. Sí, pero llegará el día, hermano, en que tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Si alguien, hermano, es quitado de la leche, si alguien, hermano, es arrancado de los pechos, quiere decir que ya está suficientemente maduro para entender la doctrina. Fíjese que para entender la doctrina entonces necesitamos ir madurando, ir, hermano, afirmándonos en el camino del Señor. Que el Señor, ¿verdad?, nos permita ir madurando. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, aquí en este texto reclama, ¿verdad?, y le dice a su pueblo: no me oyeron, no me pusieron atención. El verso 12, ¿verdad?, dice en su parte final, dice: mas no me quisieron oír. No me quisieron oír. No quisieron entender la doctrina que yo traigo para ustedes. ¿Por qué? Porque les dice el Señor, mandamiento tras mandamiento. El verso 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y mire, el Señor quería que ellos entendieran. Y les daba mandamientos, les escribía, ¿verdad?, los mandamientos, les hacía, ¿verdad?, que los profetas fueran y les hablaran un poquito. Mires lo que dice aquí, un poquito allí, un poquito allá. De una o de otra manera el Señor quería que ellos entendieran la doctrina. Pero dice: ustedes no me quisieron oír, ustedes no quisieron ponerme atención. Dice: en lengua de tartamudos, dice, y en lengua extraña hablará a este pueblo. Mire de qué manera el Señor, ¿verdad?, utilizó muchos medios para que su pueblo conociera, entendiera la doctrina. Pero dice el Señor: no, ustedes no me quisieron oír. De ahí que, hermano, nosotros debemos madurar para que usted y yo, hermano, comprendamos, entendamos la verdadera doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Pero antes de seguir, ¿verdad?, necesitamos entonces, ¿verdad?, entender qué es doctrina. ¿Qué es doctrina? Porque mire, parece ser, ¿verdad?, que este tema hoy en día, ¿verdad?, en estos tiempos,
hay muchas discrepancias, hay muchas diferencias de una doctrina a otra, ¿verdad? De una denominación a otra. Y en ocasiones, hermano, la gente toma doctrina o la gente cree que tiene doctrina por lo que piensa. Pero ¿qué es en realidad doctrina? Porque, hermano, hay movimientos o hay denominaciones que tienen su propia doctrina. Hacen su propia doctrina. Y luego, ¿verdad? Ellos dicen, no tenemos, ¿verdad? Ustedes no tienen que meterse con nosotros, con nuestra doctrina. Debemos respetarnos. Yo no sé, y uno como ministro, hermano, a veces, ¿verdad? Se llega a encontrar a otros pastores de otras denominaciones, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Dicen, bueno, lo invito a mi iglesia. Y me han invitado a algunos de ellos. Y algo que recalcan mucho es, hermano, cuando dicen ellos, bueno, usted puede hablar de lo que quiera, menos doctrina. Hable de lo que sea, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del sacrificio en la cruz. Hable de verdad, de la bondad de Dios, pero doctrina, ahí sí no. Tenga mucho cuidado en ello. Y hermano, la palabra de Dios, mire lo que dice, hermano, con respecto a esto, a esta situación. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo número 4, en el verso 1. Mire qué nos aconseja la Escritura. Segunda de Timoteo 4:1, dice la palabra de Dios, así en el nombre del Señor, dice, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Oiga bien, verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia, ¿y qué? Y doctrina. ¿Qué hay entonces, verdad? Cuando dicen, hable de lo que sea, pero no toque doctrina. Porque, hermano, si algo, hermano, debe de afirmar la iglesia, si algo es columna vertebral de la iglesia, hermano, es la doctrina. Amén. Amén. Pero muchos dicen, no, ahí no entre. Y el consejo del Espíritu Santo es que debemos, dice aquí, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando dice exhorta, no es un regaño. Cuando dice exhorta, hermano, no es, ¿verdad? Algo para hacer sentir mal a alguien. No, la palabra exhortar quiere decir hacer volver al camino a alguien. Aleluya. Hacer volver al camino. Y de eso se trata, hermano, cuando se expone la doctrina. Porque la doctrina, hermano, es el fundamento. La doctrina es el cimiento. Ahora, alguien dirá, hermano, pero la doctrina no salva. Y lo han dicho, ¿verdad? Muchos, la doctrina no salva. Pero, hermano, sin doctrina nos perdemos. Porque no sabemos qué hacer. Porque empezaremos a hacer lo que nuestro pensamiento nos dicte. Sí, es cierto, la doctrina no salva, pero sin una guía, que es la doctrina que el Señor estableció. Sin esa doctrina, hermano, nos perdemos, empezamos a hacer, ¿verdad?, lo que a Dios no le agrada. Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros nos apeguemos a sus enseñanzas, a su doctrina. Que nosotros, ¿verdad?, estemos conscientes que es necesario
entender la doctrina Aleluya. y dejarnos, ¿verdad?, guiar por la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que sigue diciendo ahí mismo, 2 de Timoteo 4, perdón. 2 de Timoteo 4, dice el verso 3. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán, ¿qué cosa? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando usted y yo prediquemos lo que el Señor dejó establecido, la misma gente dirá, no, eso es una exageración. No, eso, ¿verdad? Es cuestión de ustedes. Aquí dice, vendrán tiempos cuando, dice la Escritura, cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina, hermano, se sufre. Por eso cuesta trabajo entenderla, porque se sufre. Practicar la sana doctrina, hermano, cuesta trabajo. Apegarnos a la enseñanza de nuestro Salvador. Oiga bien, la enseñanza de nuestro Salvador no es la enseñanza de un hombre, no es la enseñanza, hermano, de una mente humana, es la enseñanza que viene en la palabra de Dios. Amén. Que viene de la mente de Cristo, hermano. Esa sana doctrina se sufre. Y dice aquí que vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Oiga bien, dice, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ve ahí el enemigo entonces, ¿verdad? Desvía nuestra mirada de la sana doctrina, ¿verdad? Y nos saca del camino. Por eso decimos, hermano, que cierto es, la doctrina nos salva, pero sin esa sana doctrina nos perdemos. Nos desviamos a fábulas, hermano, a un buen entendimiento de la palabra de Dios. Necesitamos nosotros, ¿verdad?, que esa sana doctrina sea nuestro fundamento, sea nuestra base. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es doctrina? Ya estoy hablando mucho de doctrina, pero ¿qué es doctrina? La palabra doctrina quiere decir instrucción. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Ahora, esto va más allá de ser una instrucción y una enseñanza. Esta palabra quiere decir, hermano, que esta instrucción y esta enseñanza tienen que regular la forma de vida del hombre. Eso es doctrina. La palabra doctrina quiere decir que es una instrucción, es una enseñanza que nos va a ayudar a regular nuestra manera de vivir. Nos va, hermano, la verdadera doctrina, la sana doctrina, nos tiene que llevar a un cambio en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que, hermano, desde Génesis hasta el Apocalipsis, usted y yo encontramos que el propósito de Dios fue darle al hombre una enseñanza, un patrón de vida, para que el hombre no se perdiera. Eso es doctrina. Cuando, hermano, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de la palabra de Dios, hermano, nos dicen cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, cómo debemos vivir, cómo debemos andar, cómo debemos hablar, cómo debemos vestir, cómo debemos mostrarnos ante los demás, hermano, esa es una pauta de vida. Esa es una forma de vivir. La doctrina entonces tiene que ver con nuestra forma de vivir. Ahora, no es cualquier doctrina. Estamos hablando de la sana doctrina que viene de parte de Dios, porque más adelante vamos a ver que hay muchas doctrinas. Y vamos a ver algunas de ellas y qué nos enseñan.
para que nosotros hagamos diferencia de todas y nos demos cuenta que la sana doctrina que Jesucristo nos enseña, que está plasmada en la palabra de Dios, es lo que a usted y a mí nos conviene hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, desde el principio entonces Dios diseñó, hermano, un instructivo. Si algo tiene la palabra de Dios, la Biblia que usted tiene en sus manos, ¿verdad?, sirve como un instructivo. ¿Qué debemos hacer? Por ahí, ¿verdad? Nuestro hermano Roberto dice dice algo muy importante. La Biblia nos enseña, ¿cómo dice, Juan? Dice que la Biblia nos enseña quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Y qué es lo que debemos? Esa es doctrina. ¿Quiénes somos? La Biblia nos enseña. ¿Qué debemos de hacer? La Biblia nos enseña. Y si nos apegamos a ello, hermano, estamos en la sana doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que Dios quiere para nosotros. Gloria al Señor Jesús. Mire, y ahora, ¿verdad?, que hemos tenido la experiencia de ir y evangelizar, de ir y predicar, hermano, lo primero que le decimos a la gente es que no venimos predicando una iglesia. No venimos predicando una denominación. Lo que queremos es que la gente conozca la palabra de Dios, conozca lo que Dios quiere para su vida. Bendito sea el Señor. Y encuentren el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el Señor. El camino no es una iglesia, el camino no es una denominación. El camino, ¿quién es? Es Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos un instructivo para regular, para regular nuestra conducta, para saber vivir en esta vida. Hermano, la palabra de Dios, ¿verdad?, es nuestro manual. Es nuestra guía. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ella contiene todo lo que somos y lo que debemos hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y es verdad, ¿qué debemos hacer? Practicar la sana doctrina. Mire, hermano, que hay diferentes tipos de doctrina. Vamos a entrar, ¿verdad?, a algunos tipos de doctrina, ¿verdad? Recuérdese usted que nosotros queremos extraer de este libro sagrado, de este volumen santo, la sana doctrina. Pero antes vamos a ver qué tipos de doctrinas hay, porque la palabra de Dios nos enseña eso también, para que tengamos cuidado. Mire lo que dice en el libro de San Marcos, capítulo 7. San Marcos, capítulo 7. Dice la Escritura, San Marcos capítulo 7 en el verso 6. Mire cómo hablaba Jesús. Es Jesús, ¿verdad?, el que está hablando en estos versos. San Marcos capítulo 7 en el verso 6 dice: y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando ¿qué cosa? Como doctrinas, mandamientos de hombre. Mire, está esta doctrina que son mandamientos de hombres. Y estos mandamientos de hombres hace, hermano, que la gente, ¿verdad? Dice Jesús mismo lo dijo, que este pueblo con sus labios me honre, dice, pero su corazón está lejos, ¿verdad? Porque tratamos en ocasiones acercarnos a Dios a través de mandamientos de hombres, pensando que es sana doctrina. Y Jesús, hermano, les dejó bien claro, ¿verdad? Dice: en vano me honran, porque la sana doctrina no son mandamientos de hombres. No son mandamientos de hombres. También les habla el Señor, ¿verdad?, de la hipocresía.
La enseñanza de hombres, los mandamientos de los hombres conllevan, hermano, a actuar de manera hipócrita. Y Jesús, hermano, nos previene a través de este pasaje. Dice, la verdadera doctrina, la sana doctrina, no son mandamientos de hombres. Ahora, ¿qué es esa doctrina de hombres? ¿Qué son esas enseñanzas de hombres? Vean lo que dice Judas 1. Judas está antes de Apocalipsis. Judas capítulo 1. Bueno, tiene un capítulo solamente. Amén, aleluya. Mire qué son esas enseñanzas de hombre. En el verso 8, Judas 8. Dice la palabra de Dios: de la misma manera también estos soñadores, ¿cómo les habla, verdad, a los que practican la enseñanza de los hombres? El apóstol Judas dice, de la misma manera también estos soñadores amancillan la carne, dice, ¿y qué cosa? Y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Si algo tiene, verdad, como característica una doctrina de hombres, es que no se sujetan a la autoridad. Así lo dice aquí el verso. Dice, y menosprecian la potestad y vituperan a las potestades superiores. ¿Qué es vituperar las potestades superiores? Hablar mal. ¿De quiénes? De las autoridades, de los siervos de Dios. Y mire, tenemos una jerarquía, ¿verdad?, dentro de la iglesia, ¿verdad? El miembro, ¿verdad?, se sujeta al ministro, el ministro al obispo, el obispo al general, ¿verdad? Y dentro de todo ello, hermano, debemos demostrar la sana doctrina. Así, ¿verdad?, como, ¿verdad?, los líderes o los que están al cargo de un ministerio local, bueno, también tienen gente, ¿verdad?, que les respeta, que les honra su autoridad localmente. Y somos llamados, hermano, a no vituperar, no hablar mal de las potestades superiores. No hablar mal de quien es mi superior, mi autoridad. Porque si hacemos eso, ¿qué doctrina llevamos? De hombres. No es la sana doctrina esa. La sana doctrina, hermano, es respetar la autoridad que Dios ha puesto, que Dios ha delegado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La puso el Señor. Respetar las autoridades, ¿verdad?, civiles también. Eso es, ¿verdad?, practicar la sana doctrina. No hablar mal de nuestras autoridades que, ¿verdad?, están sobre nosotros como pueblo, como nación. Tener mucho cuidado. Porque, hermano, la característica principal de la doctrina de hombres, de aquellos que confundían la sana doctrina con mandamientos de hombres, es que no aceptan la autoridad, que menosprecian la autoridad. Dice aquí, ¿verdad?, Judas dice, menosprecian la potestad. Y dice, y vituperan las potestades superiores. Que esto, hermano, nosotros, ¿verdad?, debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Si practicamos la sana doctrina, algo que identifica la sana doctrina es que estamos bajo autoridad y que respetamos a las autoridades. Amén. Pero de repente, hermano, surgen detalles, surgen situaciones en donde probablemente, ¿verdad?, la autoridad que está sobre mí esté, ¿verdad?, fallando, esté cometiendo un error. Bueno, hay maneras de arreglar ese asunto. Hay formas de allegarse a esa autoridad. No menospreciando la autoridad, no hablando mal de esa autoridad. Hay maneras de hablar. Siempre mostrando cada uno de nosotros la sana doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, eso es sana doctrina, respetar las autoridades
que Dios ha puesto, ¿verdad?, sobre cada uno de nosotros. Todos tenemos, mire, en el hogar, ¿quién es la autoridad? El esposo. Todos estamos bajo autoridad. Los hijos están sujetos bajo esa autoridad. Y no la tienen que menospreciar. No tienen, ¿verdad?, que vituperar la autoridad. Hablar mal de la autoridad. Pero bueno, que Dios nos ayude, hermano, para que nosotros, ¿verdad?, nos movamos en esa sana doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Otra característica que tiene esta doctrina de hombres, ¿verdad?, es ahí mismo en el Judas, en el verso 4. Judas, ahí mismo en el verso 4. Estas son características de la doctrina de hombres. Dice, porque algunos hombres, dice aquí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice aquí hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución o en libertinaje. Estos son mandamientos de hombres, aquellos, ¿verdad?, que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Aquellos, hermano, que ¿verdad?, autorizan cosas que la palabra de Dios no nos autoriza. Y ya por ahí, ¿verdad?, el miembro, ¿verdad?, o la congregación sabe que pues pueden tomar, ¿verdad?, aunque sea un poquito, o pueden ir a un baile, ¿verdad?, o pueden ir a una fiesta, al fin que es poquito, y eso se empieza a convertir en un libertinaje. La gracia de Dios no es para eso. El amor de Dios que Dios nos ha mostrado no es para eso. Recuerde que la doctrina, ¿verdad?, es una forma de vivir. Y no podemos vivir con Dios y vivir en el mundo al mismo tiempo. No podemos vivir con un pie dentro del reino de Dios y con otro fuera. No se puede. Dios, ¿verdad?, nos mostrará el verdadero camino. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado, ¿verdad? Cuando probablemente, ¿verdad?, estando en esa disyuntiva, estando en esa decisión, pues de repente Dios nos tomó, Dios nos habló, y bueno, decidimos dejar el mundo, ¿verdad?, y sus atractivos y sus placeres, que son destructivos, muchos de ellos, y entregarnos a la sana doctrina, entregarnos, hermano, a la enseñanza, ¿verdad?, de nuestro bendito Salvador. Pero tengamos cuidado, ¿verdad?, porque hay doctrinas de hombres que nos permiten tantito, ¿verdad? Hay doctrinas de hombres que dicen, no hay problema, con tal de que la gente no se vaya, pues que hagan lo que quieran, pero que estén aquí, ¿verdad?, el domingo. No, la Escritura no nos enseña eso. Jesús no nos enseña eso. Jesús nos enseña la sana doctrina, que es un cambio de vida, una pauta de vida, bendito sea el Señor, una forma de vivir, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hay otra, vamos adelante un poco. Vea lo que dice Efesios capítulo 4, ahí atrásito. Efesios capítulo 4. Vimos ahorita la doctrina de hombres y vamos a ver que la Escritura nos habla de otra doctrina también. Efesios capítulo 4, en el verso 14. Dice la Escritura, Efesios 4:14, que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Para quién es la doctrina, hermano?
La sana doctrina. ¿Para quién dijimos que era la sana doctrina? ¿Para un niño? No. Para alguien que está pegado a los pechos, porque es la representación que le da el Espíritu Santo. Por eso aquí el verso dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo ¿qué? Viento de doctrina. Aquí el apóstol, ¿verdad?, menciona vientos de doctrina. ¿Qué características tendrán esos vientos de doctrina? Mire, sigue diciendo, vientos de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Hombres que engañan a la congregación. Hombres que se valen del buen corazón de la gente. Y que saben, ¿verdad?, envolver a la gente. Vientos de doctrina que destruyen los corazones. Vientos de doctrina que con astucia, dice, engañan y hacen errar a la gente. ¿Qué pasa con estos vientos de doctrina? Miren, vamos a ver en el verso, en Génesis 41. Vamos rápidamente, Génesis 41. Este es un ejemplo de los vientos de doctrina. Génesis 41. En el verso 27. Dice la escritura, Génesis 41, 27. ¿Qué hace el viento? Mire lo que hace. El verso 27 dice: también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del solano 7 años serán de hambre. El solano era un viento que quemaba las espinas, que quemaba las espigas. Ahora, ¿qué es la espiga? La espiga, hermano, es la buena palabra, el trigo que crece, el fruto que se da después de haber sembrado la buena tierra. La semilla creció, la semilla, ¿verdad?, fue bien regada y dio su espiga, dio su fruto. Pero dice que el viento o el solano, ¿verdad?, el viento, un viento caliente, quema la espiga. Y esto, hermano, nos da el ejemplo de que, hermano, esos vientos de doctrina vienen a quitar de nuestro corazón la buena palabra. Cuando, ¿verdad?, de repente por ahí, ¿verdad?, sale un personaje, un hombre, ¿verdad?, con una fábula, con algo que, ¿verdad?, está convenciendo a la gente, hermano, ese hombre puede ser capaz de quitar la buena palabra, la espiga, de quemar la buena palabra en nuestro corazón, si es que nosotros, hermano, no nos afirmamos en la sana doctrina. Que ningún viento de doctrina nos mueva. Por eso usted y yo tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios. Y todo, hermano, lo que nos hablen y todo lo que nos digan, hermano, tiene que estar siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Fuera de esta escritura, hermano, no aceptamos otra cosa. Si viene en la palabra de Dios, hermano, lo recibimos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es sana doctrina, es algo que me va a ayudar a crecer, es algo que me va a ayudar a llevar fruto, bendito sea el Señor. Pero si es, hermano, ¿verdad?, un viento de doctrina que anda por ahí, probablemente me empiece a marchitar, me empiece a quemar. ¿Y qué le sucede? A veces decimos, ¿verdad?, hermano, ¿qué le sucede? Pues es que por ahí escuché una nueva religión, ¿verdad?, un nuevo pensamiento que hay por ahí. Cuidado, son vientos de doctrina que vienen a marchitar y a quemar la palabra de Dios, la buena palabra de Dios. Esos son los vientos de doctrina.
¿Qué más dice? Primera de Timoteo, vamos rápidamente. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo 1, verso 3. Dice la palabra de Dios así: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen qué cosa? Diversas doctrinas, diversas enseñanzas. Esto, ¿verdad? También se entiende como algo extraño, como doctrinas extrañas, doctrinas que no están en la Escritura, enseñanzas que no, ¿verdad?, respalda la palabra de Dios y que vienen, ¿verdad?, a tratar de engañar o de hacer sentir bien solamente, pero que no tienen un fundamento. Mire lo que dice, como un ejemplo rápidamente de algo que es extraño, Proverbios capítulo 5, vean lo que dice rápidamente. Proverbios capítulo 5, en el verso 20. Proverbios 5:20, dice la palabra del Señor: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la ajena y abrazarás el seno de la extraña? Miren, enfoquemos esto a la doctrina, que hay gente que abraza, hermano, una doctrina ajena, una doctrina extraña, que no está en la palabra de Dios. El Señor dice, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Y es que, hermano, la sociedad está, ¿verdad?, llena de pensamientos, de ideas, pero que no tienen fundamento en la palabra de Dios, no tienen base en la Escritura. De eso nosotros debemos de cuidarnos. Doctrinas extrañas que no, hermano, asienten, que no concuerden a la palabra de Dios, debemos de hacerlas a un lado. ¿Por qué? Porque si las recibimos, probablemente las abracemos, dice aquí. ¿Por qué abrazas una ajena? ¿Por qué? Dice verdad, el seno. ¿Por qué abrazas el seno de la extraña? La gente, hermano, está buscando un lugar, está buscando, ¿verdad?, encontrar la paz, está buscando encontrar una mejor vida, sí, pero si no es a través de esta Escritura, a través de este sagrado libro, no se va a poder encontrar esa felicidad. Las ideas, los argumentos, ¿verdad?, la ideología de la gente, hermano, no va a servir. Pero si nosotros estamos seguros que lo que estamos hablando, ¿verdad?, viene de la palabra de Dios, esto nos dará paz, esto nos dará tranquilidad, esto nos dará reposo. Bendito sea el nombre del Señor, porque esta es la sana doctrina. Bendito sea el Señor. Hay otra doctrina. Ve lo que dice Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. En el verso 1. Primera de Timoteo 4, 1. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. Quiere decir que algunos se desviarán de la fe, se saldrán de la fe. Dice, escuchando a espíritus de error. ¿Y qué cosa? Doctrinas de demonios. ¿Amén? Esto ya es un nivel más terrible. Doctrinas que, hermano, están completamente alejadas
extraviadas de la palabra de Dios. Doctrinas en donde la gente, hermano, imagínese usted que, ¿verdad?, le piden a la santa muerte. Esas son doctrinas de demonio. Esas son doctrinas que no, hermano, no debemos nosotros de darles oído. Y dice la Escritura que, ¿verdad?, que en los venideros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, muchos, dice, escucharán espíritus de error y que son doctrinas de demonios. ¿Qué es, verdad? ¿Qué ejemplo nos da la Escritura acerca de esto? Miren, vamos a ver algunos versos rápidamente. Santiago 2. Santiago 2, verso 19. ¿Qué es la doctrina de demonios? Dice Santiago 2:19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Miren, esa doctrina de demonios es, ¿verdad?, creer y temblar. Pero no hay un arrepentimiento en el corazón. No hay un cambio, porque si algo hace la sana doctrina, hermano, es un cambio desde adentro. Es un cambio de conducta. Es un cambio de forma de ser, de forma de pensar, de forma de andar en esta vida. Ahí es donde Dios transforma verdaderamente. Pero, hermano, mire, la doctrina de demonios solamente crees y tiemblas. Dice aquí, también los demonios creen y tiemblan. Pero hasta allí no hay cambio, no hay arrepentimiento, no hay, ¿verdad?, algo que les identifique que están haciendo bien. Por eso, hermano, nosotros debemos de pedirle al Señor nos ayude, ¿verdad?, a cambiar desde adentro. Aleluya. Que el cambio el Señor lo haga desde el corazón de nuestra mente, desde adentro, y el cambio se va a generar y será un cambio real. Bendito sea el nombre del Señor, porque es Dios el que está haciendo ese cambio. Amén. Por eso es importante, hermano, que nosotros, ¿verdad?, tomemos muy en cuenta la necesidad de un cambio, de ir siendo mejores cada día, de ir permitiendo que la palabra de Dios nos transforme para ser mejores cada instante. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a dar otro ejemplo acerca de la doctrina de demonios. Vea lo que dice San Juan 10. Vamos a ver este. Tengo varios, pero vamos a ver este rápidamente. San Juan 10, capítulo 10, verso 21. San Juan 10, 21. Amén. Dice desde el 20, dice: y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿para qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de demonio. ¿Puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús había hecho un milagro. ¿Y qué decía la gente? Demonio tiene. Y había otra gente que decía: no, porque un demonio no puede abrir los ojos a un ciego. ¿Qué hacía la gente, hermano? No creía a los milagros del Señor. Cuando la gente tiene duda,
Cuando, hermano, la gente, ¿verdad?, duda del poder de Dios. Cuando la gente, hermano, no cree que Dios tiene poder para hacer grandes maravillas, hermano, esa no es la enseñanza de la palabra del Señor. Y la gente se atrevió a decir, pues demonio tiene. Hablaron mal de Jesús. No valoraron, ¿verdad?, a Jesús que estaba frente a ellos. Y ¿verdad?, otros lo defendieron y dijeron, no, porque un demonio no puede hacer esto. Crean, tengan la certeza, no duden, porque la doctrina de demonios, hermanos, duda del poder de Dios. Y le piden favores, ¿verdad?, al enemigo. Se acercan, ¿verdad?, a otras entidades espirituales para que les hagan un milagro, porque dudan del poder de Dios. Esa es la doctrina de demonios. Nosotros debemos de aprender, hermano, que solamente Cristo tiene poder. Vamos a ver rápidamente qué es, ¿verdad?, la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Dice, vamos a ver Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Después de Timoteo está Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Ya vimos las doctrinas de hombres, doctrinas extrañas, doctrinas de demonios, pero vamos a ver la sana doctrina rápidamente. Tito capítulo 2 verso 1 dice la escritura, pero tú habla lo que conviene ¿a qué? A la sana doctrina, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Tú habla, tú enseña, tú practica lo que conviene a la sana doctrina. ¿Qué es algo que está sano? Es algo que no está enfermo, ¿verdad? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo no está enferma. Es sana doctrina, bendito sea el Señor. Es algo verdadero, es algo seguro. La doctrina, la sana doctrina, no hay mezcla de error en ella. No, es sana doctrina, es sana instrucción, es sana enseñanza, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la sana doctrina. Primera de Timoteo 4, atrasito, primera de Timoteo 4, en el verso 6. Mire qué es la sana doctrina. Primera de Timoteo 4, 6 dice, si esto propusiereis a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe. ¿Y de la qué? Y de la buena doctrina la cual has alcanzado. La sana doctrina es buena doctrina. Es buena, bendito sea el Señor. No es mala, es buena, bendito sea el nombre del Señor. Ahí mismo, 1 Timoteo 6, en el verso número 3. Dice la Escritura, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a ¿qué? A la piedad. La sana doctrina es conforme a la piedad, al amor, a la misericordia, a la compasión. Es la enseñanza que Jesús nos dejó. Es lo que usted y yo podemos aprender de Jesús, de su instrucción, de sus mandatos, de esa sana doctrina que nos dejó. Hermano, Él fue piadoso, Él fue amoroso, misericordioso, bendito sea el Señor. Y así como Él, ¿verdad?, nos dejó esa enseñanza, nosotros tenemos que practicarla, bendito sea el nombre del Señor. Dice, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hermano, nuestra sana doctrina
la que hemos recibido de la palabra del Señor, es conforme a piedad. No es para discutir, no es para entrar, ¿verdad?, en rivalidad, no, es para manifestar piedad, amor, paz, misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí adelantito Tito capítulo 2. ¿Qué es la sana doctrina? Tito capítulo 2, verso 7. Dice la Escritura: mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Una doctrina que te haga ver íntegro, limpio. Mire, la sana doctrina es una doctrina pura, es una doctrina limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Es una doctrina, hermano, que no tiene equivocación, que no tiene error. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice, ¿verdad?, el siervo de Dios Job, hablando de la doctrina también. Mire desde cuándo, hermano, ya se doctrinaba. Se dice que el libro de Job es el libro más antiguo que el Pentateuco aún, o que Génesis. Y mire desde cuándo ya se escuchaba esta palabra. Job capítulo 11. Job capítulo 11. Dice la Escritura desde el verso 1. Y respondió Sofar Naatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre parlero será justificado. Harán tus falacias callar a los hombres, y harás escarnio, y no habrá quien te avergüence. Tú dices: mi conversar es puro. Mi conversar es puro. Mire qué aseguraba el siervo de Dios Job: mi plática, mi pensamiento, mi enseñanza, mi doctrina es pura. Es pura, bendito sea el Señor. Y dice: y yo soy limpio delante de tus ojos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la doctrina del Señor, hermano, es pura. Nuestro hablar tiene que ser puro. Nuestra sinceridad tiene que ser real. Bendito sea el Señor. Una doctrina limpia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice nuevamente. Vamos al libro de Tito, capítulo 1. Tito capítulo 1, en el verso 9. Dice la Escritura: retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Si algo nos va a ayudar la sana doctrina, hermano, es a convencer. Nos va a ayudar, hermano, dice aquí: retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar. Nos va a ayudar a exhortar, nos va a ayudar a convencer. Pero recuerde que la sana doctrina es una forma de vivir, de tal manera que en ocasiones, hermano, convenceremos a la gente, exhortaremos a la gente, quizá no con palabras, sino con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Eso es la sana doctrina. Que aún, ¿verdad?, nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestro andar, hermano, la gente se da cuenta. Y la gente, ¿verdad?, sabe entonces que practicamos la sana doctrina, que hacemos, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos enseña. Por último, ¿verdad?, vamos a ver
El libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6.